Bueno, buenos días a todos los que nos ven. Muchas gracias a Belén, primero que todo, y al Rosario de las 11 p.m. por la invitación, por poder estar aquí. Es una gracia del cielo del Señor poder estar aquí con ustedes y poderles contar un poquito de mi vida. Bueno, inicio contándoles, antes que contarles mi historia, yo quisiera hacer una invocación al Espíritu Santo en este momento para que nos acompañe. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del dulce corazón de la Santísima Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven y toca nuestros corazones. Espíritu Santo, ven. Ven, acompáñanos a lo largo de este programa. Ven, acompáñanos, Espíritu Santo. Guíanos en todo lo que tenemos que decir. Que todo sea para tu gloria, para el bien de las almas que nos escuchan y para nuestra propia santidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces entremos en materia. Mi nombre es Diana García. Me conocen muchos como Nani García. Más adelante les contaré el porqué de Nani. Soy hija de Dios, una hija de Dios enamorada del Señor, de la Santísima Virgen María, de la Sagrada Eucaristía, del Santísimo Sacramento, con muchos amigos santos que me acompañan, pero desafortunadamente esto no fue así todo el tiempo. Yo vengo de una familia católica, sí, que me ha dado la semilla de la fe, que me ha permitido conocer la fe católica, pero durante mi adolescencia yo perdí el camino. Sentía que la iglesia era aburrida, que no encontraba nada bueno allí, y entonces decidí tomar otros caminos que desafortunadamente no son los mejores caminos. Entonces empecé a entrar en temas de nueva era, en la nueva era, digamos que los temas de la nueva era a los 9 años, cuando mi papá deja una revista de nueva era como a la vista de todos, y yo con 9 años que tenía, quise tomar la revista y me la leí absolutamente toda. En la mitad de la revista había una tabla Ouija y la manera sobre cómo utilizarla. Entonces, a partir de los 9 años, yo ya empecé por ahí, imagínense, justo con ese tema tan difícil, sin ningún conocimiento, sin ninguna dirección. Entonces, a partir de ahí empecé otros temas de nueva era, como por ejemplo la relajación, el yoga, la meditación, y estas cosas al inicio yo las veía como algo bueno, porque es que realmente este tema de la nueva era se presenta siempre como algo muy normal, muy tranquilo, donde yo voy a relajarme, donde yo voy a mejorar, a estar tranquila, ¿sí? Y uno sí está en búsqueda como de nuevos caminos, de una espiritualidad más alta, como estaba yo, que estaba como en una búsqueda constante de espiritualidad. Entonces empieza a entrar en esos caminos y cada vez uno va yendo más allá y más allá y más allá, y realmente uno no se da cuenta en qué momento uno empieza a adentrarse tanto en estos temas. Entonces yo, que empecé con una revista inocentemente leyéndola, y después empecé a hacer relajación, meditación, entonces empecé a entrar en otros caminos más profundos, a trabajar con temas de budismo. Entonces en el budismo estuve muchos años, también con temas de las cartas, lectura de cartas, el Reiki, muchos otros temas de toda la nueva era. Yo diría que yo exploré absolutamente todo. Y empecé, sobre todo en el budismo, yo digo que ahí yo toqué fondo, porque después de muchos retiros, ellos también tienen retiros, ¿cierto? Espirituales, y en uno de esos retiros estábamos trabajando el tema del aceptar la muerte, digámoslo así. No voy a hablar en este momento del nombre de la actividad para no entrar en ese tipo de detalles, porque de pronto si hay curiosos que nos están viendo, quieren de pronto entrar a mirar esos temas, y realmente yo creo que no es lo correcto.
Yo, como curiosa que era demasiado, o sigo siendo curiosa, pero ahorita curiosea con cosas del Señor, en ese tiempo curioseaba con cosas del mundo. Quise hacer un retiro para aprender a morir, así más o menos era el tema del retiro. Y en ese tiempo, más o menos se presentaron unas 400 personas. Yo recuerdo que fueron como 5 días, hicimos como unas invocaciones con unos mantras que yo no sé decir en ese momento ni siquiera qué era lo que nosotros estábamos invocando allí. Finalmente, después de 5 días de estar cantando estos mantras todo un día, entonces era un lama que venía del Tíbet, dice, bueno, en este momento vamos a ponernos en una posición donde ninguno puede mojarse en la cabeza. Entonces nos sentaron como en unas sillas y yo, tan curiosa, iba detrás del lama mirando la cabeza de cada una de las personas que estaban allí para verificar, porque lo que estaban haciendo en ese momento era verificar que cada persona que hubiera estado en ese retiro se le hubiera abierto un canal justo aquí en la coronilla. Entonces ellos decían que ese canal se abría para que en el momento de morir uno saltara directo al corazón del Buda y no pasara por un proceso doloroso de ir al purgatorio. Pero que los católicos íbamos a tener pues como una contradicción en el momento de la muerte, porque íbamos a tener que elegir entre saltar al corazón del Buda directamente a la felicidad o irnos por el camino del purgatorio para lograr ver a Jesús. En ese momento yo pensé, o sea, yo quisiera ver a Jesús, o sea, y pensé en ese camino estrecho y en el camino ancho. Yo dije, yo siento que estoy en el lugar equivocado. Sin embargo, a mí también se me abrió ese canal acá en la coronilla. A partir de allí, yo empecé a tener muchos problemas espirituales. Cuando les digo, perdón, cuando les digo de que se abrió el canal, es que realmente físicamente se podía ver que en esta parte de acá había un pequeño puntito de sangre, es decir, se abrió físicamente. No es que alguien te haya herido o te hayan hecho algo, no, eso salió así naturalmente, se abrió de manera natural. Y todas las personas que estaban allí, lo digo porque yo, mire, cada una de las personas tenían su puntico de sangre, o es decir, su canal abierto. Esto se dio, o sea, yo pensaba que eso era una mentira, ¿cierto? Cuando yo fui a ese retiro, yo dije, no, o sea, yo tengo que ir para poder comprobar de que esto es cierto, porque yo pienso que en algún momento del retiro alguien va a hacer algo para que se abra ese canal, es decir, las van a tener que herir o de alguna manera se va a abrir por alguien que, por una acción hecha por un hombre, pero eso no puede suceder de una manera así, porque sí. Pues yo fui a comprobar eso y efectivamente lo comprobé que sí se abre ese canal físico a través de estos mantras y de todo lo que se hizo allí en esa actividad. Entonces, a partir de esa apertura de ese canal, yo empecé a tener muchos problemas espirituales. Sueños sobre todo, sueños recurrentes durante semanas enteras, todos los días el mismo sueño, y el sueño era un sueño con demonios y los demonios cambiaban, cada día era un demonio diferente, pero estaban queriéndose incorporar en una persona o en mí. Y yo reprendí al demonio a través del Padre Nuestro. Entonces, si yo en el sueño bajaba mi nivel de fe, digámoslo así, entonces el demonio cobraba fuerza, pero si yo oraba al Padre Nuestro con fe, el demonio no podía atacarme ni atacar a la persona que quería, ¿cierto? Entonces, imagínense ese sueño todos los días, el mismo sueño, es durante años, es un tema difícil de manejar. Al principio, pues no, pero después todos los días lo mismo, sí se convierte en algo bien difícil. Entonces, puedo decirle que toqué muchos puntos de la nueva era. Llegué a un punto donde trabajé el tema de la creación deliberada de realidades. Este tema que en este momento se presenta en el mundo de una manera muy sencilla, invitando a la gente a construir riqueza a base de sus pensamientos, a decirle a la gente que se puede crear toda la realidad que tú quieras,
solo con tu pensamiento, y son muy hábiles en esto porque dicen que es a través del momento de la creación en el Génesis que hablan sobre el tema de que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor, y por esa misma imagen y semejanza del Señor tenemos el mismo poder de creación. Es decir, nosotros lo que se nos vende es decir, es quitar al Señor como Rey Creador de todo y ponernos nosotros en su lugar. Eso es algo absurdo porque pues bien que somos amados por el Señor, pues el único Rey y Creador es Él. Y se nos muestra esto de esta manera. Entonces, sí, es como jugar a ser dioses más bien. Y pues no, eso no es correcto. Y yo empecé a jugar con este tema de la creación deliberada de realidades, y empecé a través de mi pensamiento a tratar de crear cosas. Empecé con cosas sencillas, como por ejemplo, yo pedí un día que alguien dijo, bueno, va a hacer algo que es difícil, pero al mismo tiempo fácil. Voy a pedir que alguien que no me conoce me dé un abrazo. Y entonces, justo ese día me invita un profesor de la universidad a una reunión de relajación, de yoga. Y yo fui a esta reunión, y cuando termina la reunión el profesor se para y dice, bueno, yo voy a pedirles a todos que se den un abrazo. Yo no conocía a ninguna de las personas que estaban ahí. Yo me paré en la mitad de la sala, recuerdo, y todas las personas que habían ido a ese lugar hicieron una fila, y cada uno de ellos me dio un abrazo y no conocía a ninguno. Entonces, les digo que el demonio es muy astuto porque él también tiene poder y hace que ese tipo de cosas sucedan para que uno cree como un tipo de adicción a ese tipo de cosas. Así empecé a jugar mucho con ese tema de la creación de liberadas realidades. Esa fue mi primera experiencia, pero tuve muchas. Pedía en ese tiempo, a través de esa práctica, un esposo, porque yo quería tener una pareja estable, un matrimonio, y pues este matrimonio no se me daba. Entonces yo hice todo tipo de rituales mágicos para lograr este matrimonio, estar con una pareja, pero eso no se me daba, ¿cierto? Entonces pues empecé allí a pedir por tener un matrimonio estable, por tener una pareja bien, y bueno, eso no se dio. Entonces recordé que había un Dios en el cielo que todo lo podía. Entonces empecé nuevamente, después de muchos años de no estar en la iglesia católica, porque no quería saber nada de los católicos, no quería saber nada de los sacerdotes, no quería tener ningún contacto con la iglesia católica, no iba a misa los domingos. Mejor dicho, estaba fuera de la iglesia católica al 100%. Decidí volver a la iglesia. Entonces comencé de una manera tranquila a asistir a la misa de vez en cuando los domingos, y empecé a entrar en la fe poco a poco. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, aparte de estar yendo a la misa, empecé a escribir unas cartas. Prácticamente es como la creación deliberada de realidades, pero esa creación de realidad poniéndosela a los pies del Señor. Es decir, no era yo quien estaba creando, era el Señor quien debía crear. Entonces empecé a escribir estas cartas pidiéndole al Señor que me ayudara a encontrar esta pareja, diciéndole al Señor que me regalara esa persona que yo quería, que yo era una buena persona, que en algún lugar podría haber una persona como buena como yo, ¿cierto? Y este es un tip para las personas que deseen tener pareja en este momento. Pongan esa intención a los pies del Señor y de la Santísima Virgen María. De verdad que vale mucho la pena. Yo escribí estas cartas, yo podría decir que por 2 años más o menos, y le pedía día y noche al Señor por esta pareja. Le pedí de la siguiente manera. Primero que todo, orando, le decía, Señor, yo te pido que si tú me regalas un esposo, un buen matrimonio,
nosotros vamos a dar testimonio de que contigo un matrimonio católico sí puede ser feliz. Y te pongo en el centro de mi casa y de mi vida. Y entonces le escribía una carta muy detallada diciéndole, yo considero que yo soy merecedora de tener un buen esposo, por favor, yo te pido que le muestres el camino para llegar a mí, muéstrame a mí el camino para llegar a él. Y 2 puntos, yo quisiera mi pareja de tal manera, 2 puntos. Y empezaba a hacer una lista de todo lo que yo quería de mi esposo. Entonces yo redactaba o detallaba cómo lo quería de una manera física, pero también de una manera espiritual. Entonces escribía que yo quería que fuera alto, que yo quería que fuera profesional, que profesara mi misma fe, que tuviera una familia numerosa, ¿qué más escribí allí? Bueno, sí, que tuviera la misma fe y que fuera fiel, que le gustara bailar, porque a mí me encanta bailar, pero que no le gustara tomar, porque no quiero tener ningún contacto con personas que les guste tomar, entonces no quería eso para mi vida. Bueno, y relacionaba absolutamente todo y le ponía postdata que tenga los ojos verdes. Yo quería una pareja de ojos verdes y efectivamente el Señor se glorificó, de verdad, me envió un hombre muy bueno. Yo a los 2 años de estar pidiendo le dije, bueno, Señor, yo ya te pedí, yo ya te fui muy específica sobre lo que yo quería, yo no voy a pedirte más, yo voy a dejarte obrar si tú quieres realmente que yo tenga una pareja, si no, yo sigo tu divina voluntad y te dejo actuar en el momento que tú quieras. O sea, en ese momento yo lo que hice de una manera inconsciente porque no tenía en ese momento el conocimiento fue dejar actuar al Señor en su divina voluntad, en su momento y cuando Él así lo quisiera. Cierto, me abandoné en la presencia del Señor. Yo diría que 2 meses después de esto, conocí a mi esposo en una conferencia, en una reunión de trabajo, donde yo estaba solamente con los ojos puestos en el trabajo y nos hicimos amigos allí. Empezamos, digamos, una relación de amistad durante un tiempo y después yo vivía en una ciudad diferente, él viajó a mi ciudad y nos hicimos pareja. El día que me propuso que fuéramos novios, me lo dijo de esta manera, me dijo, yo te pido que seas mi novia, yo lo único que te digo es que si tú eres mi novia, en menos de 2 años te hago mi esposa. Y yo, como tenía tanto dolor de mi pasado, que había vivido un pasado difícil, le dije que no quería en ese momento tener pareja porque no quería dañar nuestra relación de amistad, que era muy bonita. Sin embargo, yo pensé toda esa noche, Dios mío, ¿será esta la persona que tú me estás enviando? Que tanto te he pedido y yo estoy cerrando la puerta a esa posibilidad. No dormí toda la noche pensando en esto y bueno, yo dije, está bien, o sea, yo he sufrido mucho, pero yo voy a darme una última oportunidad con esta persona. Y efectivamente al otro día pues hablamos del tema y nos dimos un sí, una oportunidad de vida. De eso fuimos novios un año y 8 meses y efectivamente a los 2 años nos hicimos esposos el día de nuestro matrimonio, que fue hermoso. Él me dijo, hoy te estoy cumpliendo, yo te dije que te hacía mi esposa antes de 2 años y hoy te estoy cumpliendo esa promesa. Y pues fue un matrimonio muy bello con un sacerdote carismático con unos dones muy especiales y llevamos en este momento 13 años de feliz matrimonio sirviéndole al Señor. Cada año nosotros renovamos nuestros votos matrimoniales para decirle al Señor, Señor, tú estás presente en nuestra vida, eres el dueño de nosotros, estás, como ustedes ven, Él está acá atrás, siempre con nosotros, es el centro de nuestra casa, nuestra Madre Santísima y Él siempre
son ellos primero antes que nosotros. Mejor dicho, esta es una relación, yo diría, de 4, porque somos nosotros 2, pero Jesús y María siempre están en medio de ella. Bueno, con respecto al tema de mi esposo, que está por aquí atrás de cámaras, que nos está ayudando. Bueno, entonces después del matrimonio nosotros dijimos, bueno, el sacerdote fue muy bello nuestro matrimonio y nosotros estábamos muy felices, queremos devolverle al Señor un poco de todo lo que Él nos ha dado, sin recibir nada a cambio, porque sentíamos que ya habíamos recibido demasiado solo con habernos encontrado, porque estábamos muy felices como matrimonio. Entonces dijimos, vamos a buscar el sacerdote que nos casó, invitémoslo a cenar a la casa y hablamos un poco con él. El sacerdote efectivamente aceptó, fue a nuestra casa, fue un almuerzo. Entonces almorzamos juntos y después nos dice, bueno muchachos, ¿ustedes qué van a hacer? Yo los invito al campo, ¿sí? Bueno, nosotros dijimos, sí, padre, nosotros lo acompañamos. Y en ese tiempo, como les digo, estábamos nosotros buscando dónde servir. Ya habíamos mirado como el tema de servir a través como con la Asociación Protectora de Animales o con las personas mayores, así en diferentes partes, pero cuando íbamos nosotros no sentíamos que debíamos estar ahí. O sea, sí queríamos, pero no sentíamos que ese fuera nuestro lugar. Ese día nosotros viajamos con el padre a este lugar que el padre nos había invitado sin conocer y sin saber a dónde íbamos. Y cuando llegamos, nosotros con la mirada, solo nos miramos y sentimos, o sea, con la mirada dijimos, sí, este es el lugar donde nosotros debemos servir. Resulta que el padre tenía en la montaña una casa de retiros donde acogían a muchas personas y nosotros dijimos desde el primer momento, vamos a servir en esta comunidad. Entonces, sí, empezamos a servir en esta comunidad, también al mismo tiempo a formarnos en la fe, porque pues nos faltaba muchísimo conocimiento. Obviamente nosotros ya estábamos yendo a misa todos los domingos, sí, orábamos en familia, pero no había como una conciencia plena de dónde estábamos y de qué era la Iglesia Católica. Empezamos a formarnos y al mismo tiempo a servir en los retiros espirituales que el padre hacía. Él recibía a muchas personas porque es un padre exorcista con muchos dones. Y nos tocaba como acoger, en mi caso, a las mujeres de mi edad y mi esposo a los hombres de su edad. Pasaron ahí como unos 2 añitos en esa formación y un día dijimos, bueno, nosotros recibimos las personas y todo, pero nunca hemos hecho un retiro nosotros mismos, entonces vamos a hacer el retiro de primer nivel. Hicimos el retiro los dos juntos y aunque estaba en ese tema, ya de la religión católica, todavía estaba muy permeada de la nueva era, porque déjenme decirles que eso es como una enfermedad, yo digo que es como una pandemia la nueva era. Entonces, todavía estaba muy permeada de esto. Yo me acuerdo que ese día del retiro, en la mañana, antes de entrar a la actividad, le dije al Señor, Señor, yo soy tuya, tú no necesitas mi permiso, pero yo te lo doy. Si tú tienes algo que hacer en mí, hazlo, tócame, transfórmame, haz conmigo lo que tú quieras porque yo quiero ser tuya y haz tu obra en mí. En ese momento yo lo que hice fue dar apertura para que el Señor me tocara y yo los invito a ustedes a hacer lo mismo, a dejarse tocar por el Señor, exprésenselo de manera directa. Él es un caballero y Él no va a entrar a hacer una acción en ti si tú no le permites. Entonces, yo estaba con mi esposa en esa actividad, el padre empieza a hacer una oración normal y en medio de la oración dice, bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo. Él es un poquito jocoso, entonces dice, aquí van a caer como pollos. ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Asado? ¿Rostizado? ¿Cómo les gusta?
A mí ese chiste me pareció muy gracioso, me dio mucha risa, pero es que yo en mi cabeza no pensaba que eso pudiera ser posible. Si yo no veía posible eso, sobre todo yo soy muy racional y yo no tenía en mi cabeza que eso fuera a pasar. Sin embargo, él nos pidió cerrar los ojos, yo cerré los ojos y yo sentí que el padre había pasado hacia la parte de atrás, es decir, yo sentí como un viento que pasó hacia atrás el sacerdote. Yo dije, bueno, el padre va a empezar a orar de atrás hacia adelante. Y yo escuchaba al sacerdote, él empezó a hacer su oración, sin embargo, yo empecé a escuchar unos ruidos porque el piso era de madera y hubo personas que empezaron a caerse de atrás hacia adelante, como efecto dominó. Entonces, cuando se cayó la persona de atrás, empezaron algunas personas a caerse y yo sentí que se vino hacia donde, como es difícil de explicar realmente porque sí es complejo. Yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Se vino hasta donde yo estaba, en la fila donde yo estaba, y yo empecé a sentir, yo tenía a mi esposo abrazado, así, estaba agarrada a su brazo y yo empecé a sentir que suavemente la mano se me abría. Entonces yo decía, esto es imposible, es mi mente que me está jugando una mala pasada, esto no puede ser verdad. Entonces yo volví y cogí a mi esposo del brazo así fuerte y nuevamente la mano suavemente se me iba abriendo y yo decía, no puede ser, no me está pasando a mí, yo no me puedo caer aquí porque desde pequeñita pues como que mis papás me inculcaron sí, estar en una posición, sí, guardar siempre mi imagen, estar siempre bien, entonces era difícil para mí, o sea, yo no me podía caer ahí porque habían muchísimas personas, en mi cabeza no cabía eso. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo llegó hasta donde yo estaba, vamos a decirlo así, hasta donde yo estaba, yo solamente sentí que me fui y mi esposo me cogió, me alcanzó a coger de una mano. Yo solo sentí como que me alaron y es que mi esposo en ese momento me sostuvo de la mano y yo quedé, como que me ayudó a recostar en una silla, pero quedé casi horizontal en la silla porque el Espíritu Santo me tocó y yo como que tenía una fuerza muy fuerte, entonces casi estaba horizontal sobre la silla. Perdí la visión, yo abrí los ojos, pero yo no vi nada, estaba todo muy oscuro y yo grité fuerte, 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 no soy capaz. Yo dije, no soy capaz de sostenerme en pie, porque yo estaba haciendo un esfuerzo enorme por mantenerme, pero yo no pude, o sea, ¿quién puede con la fuerza del Espíritu Santo? Entonces me desmayé, digámoslo así, y para nosotros los católicos es un descanso en el Espíritu. Después, cuando el padre terminó, yo no perdí nunca de escuchar al padre, ¿no? Yo siempre lo escuché, pero no veía nada. Sentía como un aleteo, como, yo diría que como cuando un computador se resetea, como el reset, así, algo así. Y después de eso sentí un calor muy fuerte en mí. Estábamos en una montaña donde hace mucho frío, y yo estaba muy abrigada en ese momento, pero el calor fue tanto que yo tuve que quitarme la chaqueta y todo, pues, pues porque tenía muchísimo calor. Entonces ya pues, las personas empezaron a salir del lugar y yo tenía mucha vergüenza, mucha pena de haber gritado de esa manera y yo le dije a mi esposo, no, esperemos a que todo el mundo salga y nos hicimos como en una sala contigua donde no había mucha gente para esperar a que las personas salieran porque yo estaba muy avergonzada. Yo le dije, es que yo grité muy fuerte y pues tengo mucha pena con la gente por haber gritado de esa manera. Además estaba llorando de una manera muy fuerte también y estaba pues muy apenada. Entonces él me dijo, no, es que tú nunca gritaste y nunca lloraste de esa manera. O sea, nadie me vio llorar de esa forma y nadie escuchó que yo gritara. Eso fue algo como interno que yo viví y pues pasó así, de esa forma. Yo diría que resalto aquí la importancia de
orar al Espíritu Santo, de invocar al Espíritu Santo en cada momento, porque realmente es poderoso. A través de ese momento que yo viví, Él quitó, anuló todos los conocimientos que yo había acumulado durante años, porque leí mucho, porque investigué mucho, porque hice mucho con respecto a la nueva era. Quitó todo eso y me hizo de nuevo en minutos, en segundos diría yo, y me hizo de nuevo. Entonces, a partir de ahí, yo digo que en este momento nadie puede decirme que el Señor no existe, porque yo lo sentí en mí. Fue un momento muy hermoso que me hizo pues cambiar mi vida por completo. A partir de ahí, yo empecé una vida nueva de conversión junto a mi esposo. Muy bonito, trabajar en comunidad, que es también, yo diría, algo muy importante que yo les resalto mucho. Si ustedes tienen la posibilidad de servir en su comunidad, de pertenecer a una comunidad religiosa, esto de verdad es muy valioso, porque aumenta mucho la fe, porque puede uno conocer muchas más cosas de la religión católica, porque puede vivirlas y trabajar y hablar el mismo idioma con otras personas que también tienen ese deseo de amar y de conocer del Señor. No tiene por qué ser un tema aburrido, porque yo les digo que mis mejores años, mis mejores experiencias, las más felices, las he vivido en una comunidad religiosa, sin necesidad de estar aburridos. Bueno, yo también voy a compartirles una experiencia que tuve en esa misma casa de retiros. Cuando yo me casé, como estaba en el tema de la nueva era, alguien me dijo, mira, llama a una religiosa que tiene el don de profecía y ella te va a decir muchas cosas de tu vida. Entonces yo llamé a esa persona. En ese momento no sé si realmente era una religiosa o no, pero lo que sí puedo resaltar de esa conversación con esta persona es que yo le dije, yo me voy a casar en 8 días, y esta persona me dijo, si usted quiere un matrimonio feliz, conságreselo a la Virgen María. Entonces el día de su matrimonio, usted va y le deja una flor roja, una flor blanca a los pies de la Virgen María, y usted le dice, yo le consagro mi matrimonio. En ese momento, como yo no tenía una fe muy fuerte, yo efectivamente sí lo hice. Es decir, el día del matrimonio yo fui corriendo a buscar una rosa roja y una rosa blanca, pero paré en un cementerio y le dije a la persona que vendía flores, por favor, véndame una rosa blanca, una rosa roja, y la persona me dijo, yo no tengo rosas, lo único que tengo es esto, y me mostró, creo que eran claveles. Yo le dije, no me importa, démelos, y yo me fui con esos 2 claveles rojos y blancos a la primera iglesia que encontré y se los puse a los pies a la Virgen María. Como no tenía una fe fuerte, yo le dije, mira, ahí te entrego mi matrimonio, te lo consagro. Pero yo no creo haber hecho ni siquiera un Padre Nuestro, no recuerdo haber ni siquiera orado. Yo salí de la iglesia, fue cuestión de un minuto, y estando en la casa de retiros, como 4 años después de estar sirviendo en la casa de retiros, en un día de servicio, teníamos alrededor de 400 personas ese día sirviendo. Las personas estaban en un salón recibiendo la información y nosotros estábamos como en un salón contiguo donde estábamos solitos. Entonces el padre empieza a hacer una oración a la Virgen María y nosotros empezamos a sentir un olor a rosas. Mi esposo y yo, los dos sentimos el olor. Tenemos un amigo que tiene este característico olor a rosas, y entonces dijimos, no, es Daniel, ¿cierto? Entonces, pero yo le dije, no, mira, Daniel está al otro lado del salón, no está ahí. Entonces dijimos, uy, tenemos la presencia de la Virgen María. Sentimos esa presencia de la Virgen allí y nosotros cerramos los ojos y empezamos a hacer la oración con el sacerdote. En un momento de la oración, yo empiezo a sentir una voz dulce de una mujer, una voz muy suave, que me dice,
¿te acuerdas de esto, hija? Y me pone en mi mente el momento en que yo compré la rosa roja y la rosa blanca, y las flores, porque no eran rosas, las flores que compré. Y me dice, y me muestra el momento en que yo puse las flores ante ella, y me dice, ¿te acuerdas con la frialdad que hiciste este ofrecimiento? Pero yo tomé ese ofrecimiento para mí, tomé tu matrimonio para mí. Tu matrimonio es un tesoro, por favor, cuídenlo. Terminó la oración y yo me puse de pie. Todavía no estaba muy consciente de lo que me había pasado porque, o sea, yo no esperaba que estuviera en ese momento pensando en mi matrimonio que había pasado 4 años antes. Estábamos centrados en un servicio de un retiro. Y cuando yo caigo en cuenta de lo que me había acabado de pasar, pues entró en un llanto total y no podía ni explicarle a mi esposo lo que me había pasado. De hecho, él ni siquiera sabía que yo había hecho ese ofrecimiento de las flores a la Virgen María. Y fue muy bonito. Les cuento esa experiencia porque para decirles que ni siquiera la más mínima oración hecha sin fe es dejada de escuchar. Es decir, todas las oraciones que nosotros hagamos al Señor, la Virgen María, así sean con poca fe, esas oraciones son escuchadas. Bueno, también quiero contarles que otra experiencia, cuando nosotros teníamos un apartamento y en ese apartamento teníamos un cuadro muy grande, de un papiro egipcio que me había regalado un primo que había estado en Egipto. Entonces, y también teníamos unas plantas de orquídeas sembradas que se mantenían siempre muy florecidas, muy bonitas. Entonces íbamos a cambiarnos de apartamento y le dije yo a mi esposo, mi amor, a mí el cuadro no me gusta, yo lo voy a regalar. Entonces mi esposo me dijo, ¿por qué lo vas a regalar si a mí me gusta? Entonces yo le dije, es que no sé, a mí no me gusta ese cuadro. Entonces me dijo, no, entonces si tú regalas el cuadro, regalamos tus planticas, porque a mí tampoco me gustan. Entonces, y a mí me gustaban mucho las orquídeas, entonces yo dije, bueno, entonces está bien, nos llevamos el cuadro y nos llevamos las orquídeas para el nuevo apartamento. Nos cambiamos de apartamento y el padre, nuestro guía espiritual, el de la casa de retiros, fue a bendecir el apartamento. Él se sentó en la sala, él es muy conversador, pero ese día estaba muy silencioso y él solo miraba el cuadro y volvía a callar. Miraba el cuadro y así hasta que me dijo, hija, ¿este cuadrito de dónde salió? Y yo le dije, ese cuadro, padre, me lo regaló un primo que estuvo en Egipto. Me dijo, hija, ese cuadrito se tiene que ir. El cuadro tenía pintado como unas deidades egipcias y era como una adoración al demonio, ¿sí? El cuadro. Tenía ciertas características que nosotros no sabíamos, no teníamos conciencia de lo que teníamos ahí. Entonces el padre quería como hacer una bendición del lugar y cada vez que él iba a intentar hacer la bendición, algo como que le impedía hacer la bendición en el lugar. Entonces él dijo, bájeme en ese cuadro de ahí, bájeme en el cuadro que yo les tengo el reemplazo, pero el cuadro lo tienen que quemar. Entonces mi esposo bajó el cuadro, lo retiramos a un lugar lejos y el padre pues hizo su bendición con el agua bendita. Nos quedó un poquito de agua en el recipiente que habíamos pasado y al otro día pensamos, bueno, nosotros qué hacemos con ese poquito de agua, no la podemos consumir, entonces vamos a echarla en las planticas, en las orquídeas. Resulta que a los minuticos de nosotros haberle echado el agua bendita a las orquídeas, mi esposo ve que hay un camino de hormiguitas y que debajo de la matera, digamos, donde estaban las orquídeas, había como un montículo de tierra. Entonces él fue a recoger esto porque pensó que cuando habíamos echado el agua, la tierra se había regado.
resulta que era un montículo de hormigas que estaba debajo de las orquídeas. Y recordamos que una amiga que había tenido un problema de brujería nos contaba en su experiencia que cuando ella le hicieron esta brujería, en su casa habían muchísimas hormigas y muchos insectos. Entonces dijimos, no, pues o sea, las plantitas se tienen que ir. Y resulta que el mismo día que nosotros quemamos el cuadro, ese mismo día se fueron las plantas. Cuando nosotros quemamos el cuadro no se quería quemar y al final se hizo como una bola de fuego y finalmente se deshizo todo, se desintegró todo, pero no quedó ni siquiera cenizas, no quedó absolutamente nada ahí. El mismo día se fueron las plantas y el mismo día se fue el cuadro. Entonces, esto, reflexionando un poco, tengan mucho cuidado de qué tienen en su casa, verifiquen muy bien los adornos, porque a veces tenemos tan contaminado nuestro ambiente con temas de nueva era, como es tan sutil, como es tan normal, como es tan de la moda actual, entonces uno lo ve también como normal y resulta que no, que hay muchas cositas que uno a veces tiene en su casa que contaminan el espacio, que contaminan el hogar. A veces el tema de los ojitos, esos ojitos que a veces son como que para hacer pulseritas, collarcitos, todas esas cosas así, es mejor, yo recomiendo no tenerlas en la casa porque eso no viene, no es de Dios. Bueno, entonces el padre, como nos lo prometió, nos entregó un cuadro para reemplazar el que habíamos quemado. Ese mismo día no lo entregó y era es un cuadro de la Virgen de Meyugori que él hacía 2 semanas había llegado y estaba buscando una familia a quien entregar el cuadro y la Virgen María, o sea, él sintió en su corazón que la Virgen María le dijo, yo quiero quedarme en este hogar. Es así que la Virgen María está por acá, al otro lado. Aquí. Es por eso que la Virgen María entró en nuestra casa, ¿cierto? Y a partir pues, de ese momento nosotros empezamos también pues, a hacer la oración, el rosario diario, de pedir por tantas situaciones del mundo. Bueno. También empezó a surgir en mi corazón un deseo de visitar el Santísimo, porque donde yo trabajaba al frente, estaba el Santísimo expuesto todo el tiempo, pero yo nunca había ido al Santísimo, es más, yo no sabía ni siquiera que era una custodia. Aprendí esto en la comunidad donde estaba, porque veía yo que el padre sacaba la custodia con el Santísimo y las personas se arrodillaban y yo pensaba, ¿qué es esto? O sea, yo no tenía ninguna conciencia ni qué era. Allí pues la importancia de saber qué es el Santísimo, que es el centro de nuestra religión católica. Y yo creo que eso en las comunidades es bueno que lo expresemos claramente, lo dejemos saber, porque a veces hay nuevos integrantes, personas recién convertidas, que no tienen ningún conocimiento acerca de lo que es el Santísimo. Y yo creo que hay que estarlo recordando realmente qué es y la importancia que tiene. Yo pues pasé como 2 años antes de saber, ¿cierto?, quién era él. Y yo dije, bueno, yo escuché un testimonio de una persona que se iba a suicidar y por el Santísimo Sacramento no lo hizo, entonces yo voy a ir al Santísimo. Ese día salí del trabajo, el Santísimo estaba cruzando la calle y yo empecé a sentir un movimiento acá en mi frente. Esto puede que para muchos sea difícil de creer, ¿cierto? Pero digamos que voy a decirles como yo lo siento. Después de la experiencia que tuve con el Espíritu Santo, yo siento que el Señor me dejó esa sensibilidad. De hecho, yo como persona cambié porque antes de esa experiencia con el Espíritu Santo era una persona como muy dura,
de corazón, ¿cierto? No lloraba por nada ni por nadie, era así. Pero después de eso, es como si mi sensibilidad estuviera a flor de piel, diría yo, o sea, mucho más sensible. Entonces, les quiero contar pues que me quedó esa sensibilidad acá y yo no sé si por el tema de la apertura del canal me quedó una sensibilidad aquí, en esta parte. Esa sensibilidad no es todo el tiempo, solamente yo la siento cuando estoy en presencia del Santísimo Sacramento, en algunas iglesias donde entro, no en todas, y en algunas oraciones. Entonces ese día que yo fui caminando hacia el Santísimo, a medida que yo me iba acercando, empezó a moverse esta parte de aquí. Y a medida que yo me iba acercando más, se iba moviendo más rápido, y acá igual como con un pequeño dolorcito, como cuando uno tiene, como cuando uno le hacen un masaje que es un dolor que gusta. Así, entonces visité el Santísimo ese día. Fue una experiencia muy bonita. Yo sentí la presencia del Señor ahí, en ese lugar. Yo doy fe que, que el Santísimo Sacramento es la presencia viva del Señor. Y en ese momento, estando de rodillas, orándole al Señor, yo sentí que el Señor me dijo que tenía que hacer un disco, porque a mí me ha gustado la música desde que era una niña. Y yo empecé a cantarle al Señor después de esta experiencia con el Espíritu Santo, empecé a cantarle al Señor y decidí entregarle mi voz a Él, pero entonces Él me pidió que hiciera un disco. Y yo dije, yo lo puedo hacer. Me paré de la silla donde estaba en la iglesia, salí corriendo y cogí el celular y llamé a mi esposo y le dije, voy a hacer un disco de música católica. Yo había soñado con hacer un disco tiempo atrás, de música secular. Cuando digo secular, es música la que escuchamos normalmente en el mundo, ¿sí? Y habíamos hecho como una cotización de cuánto nos valía hacer ese disco y realmente era muy costoso. Entonces, para nosotros en ese momento, imposible. Entonces yo como que ya había abandonado esa idea, ya había pasado hace mucho rato, y ese día pues yo sentí que debía hacer el disco de música católica. Le dije a mi esposo, y mi esposo de una me dijo, yo te apoyo. Y así el Señor empezó a colocar todo, todo lo necesario para poder hacer este proyecto, que empezó como un proyecto pequeño, pero que Él puso todo lo que necesitábamos, es decir, un productor musical excelente, Pacho Casas, que lo recuerdo muchísimo porque ha sido un apoyo grande en nuestra vida. Pachito me dijo, Diana, necesitamos tener un nombre artístico. Y yo le dije, o sea, yo no quiero un nombre que, que no me refleje, con el cual yo no me identifique. Yo le dije, yo quisiera decirte que Nani, porque Nani me ha llamado a mi casa desde que yo estaba muy pequeñita. Entonces él no estaba como muy de acuerdo con el nombre de Nani. Sin embargo, me dijo, busquemos en internet qué significa Nani. Y Nani, cuando buscamos, es una palabra de origen hebreo que significa Dios que te ha favorecido. Entonces, cuando vimos esto, o sea, ahí no hubo lugar a dudas. Es por eso que me llamo Nani García. Así me encuentran en mis redes sociales. Y pues entonces dejamos este nombre artístico para el disco. Empezamos a trabajar en él, llegaron músicos muy buenos, excelentes. Queríamos tener un lugar para hacer como los videos, la toma del disco, todo eso. Y yo quería un lugar, el disco lo llamamos Pasajes de Fe. Entonces yo buscaba un lugar que tuviera como un pasaje de árboles. Buscamos en muchos lugares en Colombia. No sé si yo dije al inicio que era colombiana, no me acuerdo de eso. Y bueno, ahorita actualmente vivo en Canadá, pero en ese tiempo vivía en Colombia. Y buscamos en muchos lugares en Colombia este espacio de los árboles y no encontrábamos. Entonces yo le dije, bueno, señor, este disco es tuyo.
muéstrame en donde tú quieres porque yo ya busqué mucho y no encontré. Pues unos días después, en internet, estaba yo navegando en el internet y encontré un lugar efectivamente con los árboles como lo buscaba. Entonces yo dije, este es el sitio, entré a mirar y curiosamente estaba a 40 minutos de mi casa. Nosotros fuimos al lugar y la señora me dijo, cierre los ojos, y le pidió a mi esposo que me guiara y llegamos a un punto donde me dijo, mire hasta donde la trajo su fe. Era un espacio espectacular, hermoso, donde se sentía la presencia del Señor. Ese día lloramos en ese lugar porque realmente fue muy bonito. No es que yo acostumbre a llorar por todo, pero es que venía de experiencias en experiencias de verdad que tocaban demasiado. Entonces, ese fue el lugar donde nosotros hicimos pues como todas las tomas para el disco, para escribir las canciones. Entonces yo no tenía la experiencia de escribir, sin embargo el Señor me fue colocando cada letra de cada canción. Habían momentos, yo tenía que entregar una canción por mes, había momentos donde, o sea, yo no tenía nada para escribir. Me acuerdo mucho de una canción que escribía al Santísimo Sacramento. Yo quería una canción al Santísimo Sacramento, pues por todo lo que yo había vivido. Tenía muchas ideas en mi cabeza, pero no lograba como meterlas en una canción. Entonces yo le dije al Padre Pío, que es mi santo de devoción, uno de mis santos porque tengo varios, le pedí, bueno, Santo Padre Pío, esta canción es tuya, yo ya hice lo mío, no logro escribirla, tengo que entregarla mañana a las 10 de la mañana, y está muy tarde, estoy muy cansada, me voy a dormir y te dejo esa tarea. Yo me fui a dormir y al otro día me desperté y en 5 minutos escribí la canción. Es una canción muy bella que se llama Tu soledad me abandono, que habla de la soledad del Señor y el abandono que nosotros le tenemos por nuestra falta de amor y nuestra indignidad y nuestra indiferencia. Bueno, nosotros firmamos un contrato con este productor para hacer este disco y curiosamente nosotros firmamos el contrato sin tener dinero para pagar, confiando en el Señor, confiando en que estábamos siguiendo su voluntad, y efectivamente cada vez que nosotros teníamos que hacer un pago al productor, que era como cada 2 meses que teníamos que hacer los pagos, de alguna manera, de lugares donde nosotros no pensábamos, el dinero llegaba. Asimismo llegó el vestuario para poder hacer la presentación del disco. Estos vestidos todos fueron donados, prestados. Las canciones se dieron, la música se dio. Yo me acuerdo muy bien que el primer día que nosotros fuimos a grabar a la capital, porque yo no vivía en la capital, vivía en la zona cafetera de Colombia. Entonces viajé a la capital con mi esposo para hacer la grabación del disco, y llegando al aeropuerto había un letrero inmenso que decía, la música es el regalo que les ha sido dado. De hecho, yo me tomé una foto en el lugar porque me pareció que era un mensaje directo para nosotros. 8 días después nosotros regresamos para seguir en la grabación del disco, pero ya no estaba el letrero, ya no estaba, y nunca más ha estado ahí porque cada vez que vamos buscamos el letrero y siempre está el mismo letrero que ha permanecido ahí durante muchos años. Bueno, estábamos en mitad de la grabación del disco cuando yo decido hacerme un chequeo médico por prevención. Me hicieron una ecografía de tiroides y el médico me recomienda ir donde el endocrinólogo. Yo fui donde el endocrinólogo y él me dijo, bueno, me hicieron una biopsia y resulta que la biopsia salió mal. Es decir, que me habían detectado un cáncer de tiroides. Entonces, pues fui a visitar el oncólogo. El oncólogo me dijo, yo te tengo una buena noticia y una mala noticia. La primera noticia, te voy a decir la buena, es que de ese cáncer no te vas a morir. Te vamos a operar y te vas a recuperar.
La mala noticia es que muy seguramente vas a perder la voz. Es decir, no, posiblemente no vas a poder hablar más. Entonces, eso para mí fue como un baldado de agua fría, ¿cierto? Yo estaba en medio de un proyecto musical para el Señor y pues yo me puse a llorar y él me dice, pues es la primera persona que yo veo que le digo que no se va a morir de un cáncer y llora. Obviamente pues el médico no sabía pues en qué estaba yo, sí, en qué caminos estaba yo. No voy a negarles, al principio fue difícil el diagnóstico, pero nosotros finalmente nos abandonamos nuevamente, confiamos en el Señor, nos abandonamos a su voluntad, lo que Él quisiera hacer con nosotros. Y se hizo todo el trámite para la cirugía, ya estaba dado, me iban a hacer la cirugía 3 días después. Tengo una cita con mi endocrinólogo y me dice, bueno, doctor, me operan en 3 días. Me dice, Diana, si yo fuera usted, me operaría con este médico. Me dio el nombre de un médico en Medellín y nosotros estábamos dudando cómo hacemos, ya la cirugía está programada con el oncólogo y decidimos contactar a este endocrino que nos había recomendado el endocrino que normalmente me ve. Entonces era una persona de Medellín, de otra ciudad, que nosotros no conocíamos, sin embargo lo contactamos, fue muy amable y me dijo, sí, Diana, yo te opero, tú puedes venir y en un fin de semana hacemos todo el procedimiento. Nosotros decidimos confiar, cancelamos la cita de la cirugía, que era 2 o 3 días después, y nos fuimos a Medellín. Cuando llegamos a Medellín, el doctor obviamente pues me revisa y me dice, sí, efectivamente tienes un tumor en la garganta, no está pequeño, él está grande, ha crecido de aquí hacia abajo y se ha metido por detrás de las costillas. El oncólogo que me iba a operar primero me decía que era algo muy pequeño y este doctor me decía que era algo grande. Entonces me hicieron todo el proceso, pasé por diferentes departamentos, llenando pues documentos y todo eso, y cada persona que me atendía me decía, usted sabe que tiene un riesgo de morir en la cirugía, usted sabe que es algo de alto riesgo. Sí, o sea, yo estaba consciente de eso. Pero entonces yo le dije a mi esposo, yo le dije, yo creo que yo mejor me devuelvo, porque este doctor me está diciendo que es muy grande y el otro me decía que era muy pequeño. Entonces yo tenía miedo y mi esposo me dice, no, Diana, el Señor nos puso acá y acá nos quedamos. Yo sé que mi esposo ese día estaba, pues porque él mismo me lo ha dicho así, o sea, temía por mí, temía por no haberme escuchado, si algo me pasara, pues yo creo que él se hubiera sentido culpable de eso, pero él estaba siguiendo los caminos del Señor, a donde Él nos había llevado, y yo he aprendido que en el matrimonio uno debe ser obediente, ¿cierto?, a su esposo. Y yo entonces decidí hacerle caso a mi esposo y me quedé. Me hicieron efectivamente la cirugía. Le dije al doctor antes de empezar, doctor, yo le voy a pedir un favor, cuando usted me esté operando, usted me puede decir que en alta voz, que yo escuche, así yo esté inconsciente, que esta cirugía va a ser para mejorar mi voz. Él me dijo, sí, yo lo voy a hacer. Yo le dije, tenga en cuenta que yo le sirvo al Señor y si yo pierdo la voz, no pasa nada, pero usted tiene que darle cuentas a Él. Él estaba, después me confesó que estaba muy, muy sentido, muy tocado y tenía como mucho temor de lo que fuera a pasar en esa cirugía. La cirugía se demoró 8 horas. Y para la gloria de Dios, bueno, yo le pedí a la Virgen María que me acompañara durante ese momento, que yo quería sentirme acompañada y acogida por ella. Perdón, cuando yo salí de la cirugía,
efectivamente, bueno, me llevaron a la habitación, me acomodaron en la cama, pues ahí estaba mi familia, mi esposo esperándome, todo. La enfermera tenía un carnet grande que le colgaba acá en el cuello y se acerca a mí para acomodarme en la cama. Cuando ella se acercó, el carnet cayó en mi cara, pero cayó por el lado, en la parte de atrás del carnet. Y en la parte de atrás del carnet, ella tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe que prácticamente me pegó en la cara. Entonces, mi esposo le dice, ay, usted es Mariana, obviamente por la imagen. Y ella dice, ay, no, no, señor, yo soy Juliana. A mí eso me pareció muy gracioso y empecé a reírme. Entonces, la enfermera, no, 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 usted no se puede reír, usted tiene que quedarse callada, pero fue una experiencia muy bonita que yo sentí la confirmación de la Virgen María que me acompañó durante el proceso. Quiero contarles que para la gloria de Dios salí de la cirugía hablándoles como les hablo ahora. Ni siquiera tuve que hacer un proceso de fonoaudiología que normalmente pasa cuando las personas tienen este tipo de cirugías de tiroides, sobre todo porque el nódulo que tenía está muy cerca a mis cuerdas vocales. Todo lo contrario, yo nunca le pregunté al doctor si él realmente me dijo durante la cirugía lo que yo le pedí. Estoy casi segura que sí. Primero porque sé que es un hombre muy profesional y segundo porque como me quitaron este nódulo que tenía acá, ese tumor que tenía aquí que estaba incrustado en mis costillas, eso no me permitía respirar bien. Y para cantar, la base del canto es la respiración. Entonces, al quitar esto, como que me liberó y me permitió respirar mejor. Y eso ha hecho que mi voz haya mejorado mucho. Entonces, un año después, me enteré que este doctor que me operó es un católico fervoroso, un católico practicante, que inclusive sirve como carguero en las procesiones durante la Semana Santa en Popayán, que es un lugar en Colombia muy religioso. Prácticamente sentimos nosotros que el Señor nos puso con el doctor que necesitábamos en ese momento. Bueno, otra experiencia bonita que tuve, les quiero contar. De verdad que son muchas anécdotas que hemos tenido como matrimonio. Yo voy a contarles algunas de muchas de las que hemos tenido, pero les dejo saber algunas solo para que ustedes vean el poder del Señor, que es maravilloso, que puede hacer que puede hacer posible lo imposible a los ojos humanos. Entonces, bueno, les voy a contar esta historia. Efectivamente, el disco pues salió, por acá les voy a mostrar uno. No sé si lo ven, ahí la luz da un poquito, se refleja. Bueno, este es el disco que nosotros hicimos para la gloria de Dios. Lo logramos terminar cuando yo salí de la cirugía. El doctor me dijo que no podía cantar durante un tiempo, pero yo, como soy un poquito terca, como a los 5 días, ya estaba cantándole al Señor nuevamente y estaba en un estudio de grabación continuando con mi proyecto. Entonces, bueno, iba a otra historia. Pasó el tiempo pues con el proyecto del disco y yo vi en internet un retiro para músicos católicos, donde iban a asistir personalidades de la música católica con un recorrido profesional muy importante. Y yo dije, yo quisiera estar en ese retiro, pero no dije nada porque el retiro era como 8 días, era costoso, era en otra ciudad, o sea, habían muchos factores que estaban como difíciles. Como 15 días antes de que se diera este retiro, le muestro la publicidad a mi esposo, le dije, mira, va a haber este retiro, yo tengo muchos deseos de ir, pero no puedo. Él me pregunta por qué, entonces
Pues yo le explico las razones y él me dice, vea, vamos a hacer algo. Con respecto al pago del retiro, al transporte, porque tenía que viajar en avión, y a todo lo relacionado con los gastos, yo los asumo. Pero tú tienes que tramitar el tema del permiso con tu trabajo. Yo trabajaba en una entidad financiera y sacar un día de permiso era difícil. Sacar 8 días de permiso era ya un imposible. Sin embargo, yo hice lo que me correspondía, ¿cierto? Yo, primero que todo, hablé con mi jefe inmediato, una mujer. Eh, yo le dije a ella, bueno, quiero ir a este retiro. Ella, no voy a entrar en muchos detalles con respecto a la historia con ella, lo que puedo decir es que ella me acosaba laboralmente. Sin embargo, yo le dije porque era mi jefe y mira, yo tengo un retiro tal día, necesito sacar permiso, ¿usted qué opina? Me dijo, ¿sabes qué? Acabo de pensar que justo en esos días yo voy a tomar vacaciones. ¿Usted cómo se siente con eso? Y yo, inocentemente, porque en ese momento de verdad yo ni siquiera pensaba que ella estuviera en una posición de hacerme el mal, le dije, pues no, pues pide tu permiso, que yo pido el mío, porque si a mí el Señor me quiere allá, allá me pone. Le respondí de esa manera, de verdad, con toda honestidad. Efectivamente, ella también pidió su permiso y le dieron su permiso de vacaciones y a mí me dijeron que no, que yo no podía ir. Entonces, pues mi esposo me dijo, pues pide entonces tú también un adelanto de vacaciones que tienes vacaciones pendientes, o pide que una, ¿cómo se llama eso? Una licencia, sí, gracias amor, una licencia no remunerada. Y me dijeron, no, Diana, es un imposible, usted no puede asistir a ese evento. Entonces yo me molesté y le dije a mi jefe, bueno, yo soy honesta y yo dije de manera sincera que yo iba a un retiro, pero otra persona perfectamente puede decir, yo me enfermo y paso una incapacidad. Entonces, ¿qué pasaría si yo me enfermo? Entonces él me dijo, pues buscaríamos a alguien de otra ciudad. Y yo le dije, ok, eso yo quería saber. Y yo salí de la oficina, era un viernes, y me fui a mi casa. Estaba ya en la noche, mi esposo me había invitado al cine a ver una película, y yo estaba acostada en un sofá viendo celular, mirando las redes, y vi algo importante para mostrarle a él. Entonces yo me levanté rápido y al levantarme me llevé el dedo pequeñito del pie con el sofá donde yo estaba. Entonces yo vi que el dedo había quedado separado de los otros y yo lo cerré y yo dije, me lo partí. Entonces así, realmente tranquila como estoy hablando acá, le dije a mi esposo y a una prima que estaba conmigo, les dije, me partí el dedo. Y entonces ellos les dio mucha risa, eso les causó mucha gracia, no entiendo por qué, pero les causó mucha gracia. Y, y me decían, no, no sea exagerada. Yo decía, sí, me lo partí. Entonces mi esposo dijo, no, ya no podemos ir a la película porque ya pasó el tiempo, ya llegaríamos tarde. Y bueno, finalmente ese fin de semana me fui a celebrar el Pentecostés a otra ciudad, en tenis, saltando, todo, y llegué nuevamente a la oficina el lunes a trabajar con el pie ya un poco más hinchado, y entonces yo dije, bueno, me voy a ir al médico porque pues sí me estaba como golpeando duro, y pues ya que no me dieron el permiso para ir al evento, pues voy a ir a que me revise el médico. Sí, yo estaba molesta porque no había podido ir al retiro. Entonces fui al médico y me dijo, bueno, te vamos a hacer una radiografía para saber, para descartar solamente porque sí veo que te estabas como golpeando duro. Entonces, bueno, yo me fui a tomar la radiografía y en el camino pensaba, bueno, señor, sí, realmente tengo algo en el pie, pues que amerite una incapacidad, tendría que ser una incapacidad muy larga porque faltan como 15 días para el retiro, más los días del retiro.
Si eso sucede, pues eso es cosa tuya, porque es la única manera de yo salir de ese lugar para poder estar en el retiro. Efectivamente, me voy por la radiografía, pedí el favor a mi mamá que me la reclamara y ella por teléfono me dijo, sí, hija, acá dice que tienes una fractura del dedo pequeño del pie. Ok, entonces me voy con mi esposo, buscamos un ortopedista, le presentamos la radiografía y el ortopedista me dice, bueno, Diana, te tenemos que operar. Y yo le dije, doctor, usted no me puede operar. Y él, sin saber nada de lo que estaba sucediendo, me dijo, ¿por qué? ¿Para dónde te vas? Entonces yo le dije, doctor, es que yo tengo una misión con el Señor. Y le conté lo que me había pasado. Y entonces él me dijo, no, es que yo te opero y tú te vas. Y yo le dije, bueno. Él me operó un jueves y yo me fui el domingo para el retiro en silla de ruedas, con un par de muletas que nunca había manejado en mi vida. Y efectivamente me pusieron dos tornillitos en mi pie porque tenía una fractura desplazada del dedito. Y así me fui. Me dijo, cuando vuelvas del retiro me buscas porque hay que hacer una nueva cirugía para retirar los dos clavitos que te colocamos. Me fui al retiro así, llegué a un lugar hermoso, pero lleno de escaleras. Y yo, sin saber manejar muletas, me tuvieron que bajar entre varias personas que iban ahí a ese retiro. Yo iba sola, no conocía a nadie del retiro. Y aprender a manejar las muletas ahí, en el instante. El Señor me mandó en muletas al retiro. Es muy chistoso cómo de esa manera el Señor envió este mensaje, sobre todo para mis compañeros de trabajo, que me decían que era un imposible asistir, para decirles, yo estoy por encima de todos ustedes. Yo lo único que les digo es, cuando tengan la oportunidad de hacer un retiro espiritual, vale muchísimo la pena. Esto puede cambiarles su vida para siempre. So, obviamente un retiro católico, ¿no? Porque hay de otros. Es católico. Porque el Señor puede hacer todo nuevo. Todo, inclusive esos temas que uno ve como imposibles. Entonces, volviendo al tema, me fui en silla de ruedas para el retiro. Efectivamente lo viví, un retiro hermoso que me llenó de muchos conocimientos importantes para mi vida profesional como música. Volví del retiro y busqué al médico. Efectivamente me retiraron los dos clavitos del pie y me dijo, vuelve en 8 días para retirarte los puntos que te quedan. Yo, como soy tan cobarde, tenía mucho miedo de que me retiraran los puntos, de sentir mucho dolor, y empecé a pedirle a Santa Faustina, que es otra de mis súper amigas, otra de mis santas favoritas, empecé a pedirle a ella que me ayudara y empecé a ofrecerle al Señor todo el dolor. Y durante todo ese tiempo también es importante, porque se me había olvidado comentarles, durante la cirugía, durante la biopsia, durante la recuperación, durante esta cirugía del pie, durante todos esos procesos, yo siempre estuve ofreciéndole al Señor todo el dolor que sentía, todo lo que yo, incomodidad o todo lo que yo fuera a vivir, se lo ofrecía por el perdón de mis faltas y las faltas del mundo entero. Y déjenme decirles que, a pesar de haber pasado por estas situaciones tan difíciles, no fueron tan difíciles como hubieran sido si yo no hubiera ofrecido ese dolor. Entonces, les estaba contando que había pedido al Señor, le había ofrecido le había pedido por el perdón de mis faltas y las faltas del mundo entero, por ese dolor, con todo ese dolor que yo iba a tener por la retirada de los puntos. Sí, yo esperaba que eso fuera a ser muy doloroso. El día antes de que me los quitaran, como a las
2 de la mañana, diría yo. Yo no, realmente no tengo la hora exacta, pero fue a la madrugada. Yo sentí como un tirón en el pie y yo dije, ay, me lo lastimé. Pero estaba tan dormida que continué durmiendo. Al otro día fui al médico, el mismo médico que me operó. El médico llamó a la enfermera, trajeron el bisturí, todo para retirar. Me retira las vendas y las vendas tenían como un líquido como del color del mertiolate, ¿sí? Y así. Entonces él me dijo, ¿qué te pusieron acá? Y yo dije, nada, doctor, yo estoy como usted me dejó. Y empezó a revisarme el pie y me dijo, ¿quién te retiró los puntos? Y yo le dije, doctor, yo estoy tal cual como usted me dejó, nadie me ha tocado el pie. El doctor revisó todas las gasas que yo tenía, todo el vendaje que yo tenía, por todos los lados, me miró el pie por todos los lados, me hacía así en el pie para ver si los puntos se habían como metido por dentro de la piel, pero los puntos no aparecieron. Y mi pie, no puedo mostrarles ahora, pero mi pie no tiene ni siquiera una cicatriz. No tiene nada, como si nada hubiera pasado. Entonces, solo para decirles que el Señor hace posible lo imposible. Bueno, como les había contado, tenía un problema de acoso laboral y yo empecé a sentirme muy triste por esta situación, caí en depresión. Un día, en medio de la depresión, yo fui a una Eucaristía. Yo fui a una Eucaristía y le pedí al Señor, me acuerdo mucho que el Evangelio era el Evangelio de las bodas de Caná, y yo le pedí al Señor que fuera el vino nuevo en mi vida, que me hiciera de nuevo, que yo quería absolutamente todo nuevo, una ciudad nueva, amigos nuevos, todo nuevo. Estaba muy triste en esa época. Cuando yo salí de la Eucaristía, había un joven que estaba tocando la música para la misa. Era un amigo que hacía varios años me había dicho que quería irse a Canadá. Entonces, y yo dije, ¿por qué no Canadá? Mi esposo siguió, yo iba con mi mamá también, mi mamá me esperaron afuera de la iglesia y yo me acerqué al amigo y le pregunté, ¿cómo es el tema de Canadá? Y él me dijo, puede funcionar muy bien para ti. Diana, mira, revisa esta página. Cuando yo salí le dije a mi mamá, mami, me voy para Canadá. Y mi mamá dijo, con qué locura va a salir mi hija ahora. Y ese mismo día empecé a investigar mucho sobre eso. Le dije a mi esposo, nos vamos para Canadá. Mi esposo me dijo que no, que él no tenía eso en su mente. Pues porque él veía como prioridad primero la familia, ¿cierto? Pero bueno. Y empezamos ahí un proceso. Finalmente nosotros tomamos la decisión de viajar a Canadá. Le pedimos al Señor que nos diera una confirmación de que estuviéramos tomando la buena decisión, porque no queríamos tomar una decisión a la ligera y no queríamos que fuera una decisión nuestra, sino del Señor, para seguir sus caminos. Entonces, cuando yo estaba en ese momento de depresión, una amiga del trabajo me prestó un libro para que lo leyera durante el tiempo de incapacidad, porque me incapacitaron como 45 días, estuve con psiquiatras y todo esto, pero cuando uno está en depresión uno no quiere nada, uno no tiene deseos de hacer nada, uno no quiere ver a nadie, uno no quiere leer nada. Entonces, yo lo único que les digo es, en mi caso personal, yo no tomé las pastillas que me recetó el psiquiatra. ¿Cuál fue mi acción? Fue visitar al Santísimo. Y yo, a todas las personas que nos están viendo, sé algunos que tienen problemas de depresión, de tristezas profundas, de problemas imposibles de solucionar,
eh, le recomiendo solamente eso, ponerse a los pies del Señor, porque ustedes no saben cuántas gracias son derramadas cuando uno está a los pies del Señor. Le recomiendo la visita diaria al Santísimo, la Eucaristía diaria y obviamente la oración, el rosario, que es nuestra arma más poderosa de oración. Lo único que quiero decirles es que ante el Señor todo es posible, aunque nosotros pensemos que es un imposible, aunque los demás piensen que es un imposible. Bueno, entonces mi amiga me regala este libro, yo después de 45 días de incapacidad regreso nuevamente al trabajo, encontrándome nuevamente con el proceso de, encontrándome nuevamente con esta persona que me seguía acosando. Empiezo a leer el libro y el Señor, ¿cómo se los digo? Es difícil de creer, ¿cierto? Que este tipo de cosas puedan pasar. Se los digo porque yo también en algún momento lo pensé, ¿cierto? Que ese tipo de cosas pasaran. Puede uno, cuando está lejos de la fe, lejos del conocimiento del Señor, pensar en que son temas que suceden porque la persona está siendo pagada para decir, o está siendo pagada para desmayarse, o son personas que quieren mostrarse, ¿cierto? Que quieren llamar la atención de alguna manera, o que tienen alguna enfermedad terrible. Ese tipo de cosas las pensaba yo antes de vivir todo lo que viví. Entonces, son cosas que uno puede pensar que son mentiras, que son difíciles de creer, y sí, es difícil de creer, pero con el Señor las cosas son así. Y empieza el Señor a hablarme a través de este libro. Yo empiezo a leer el libro y en las primeras páginas decía, hermosos los días que pasamos en Canadá. Yo tomé esto como una confirmación, le tomé una foto al pedacito de la página del libro, se la mandé a mi esposo, le dije yo, mira la confirmación del Señor, y empieza el Señor a guiarme a través de este libro de una manera hermosa. Me decía, yo sé por todas las tribulaciones, los problemas, las humillaciones que has pasado, yo te voy a sacar de esa cárcel humana en la que estás y te voy a mandar a un lugar lejos de misión. Cuando yo leí eso, yo supe que era el Señor el que me estaba hablando, porque cuando yo empecé a trabajar en el lugar donde trabajaba, yo me sentí en una cárcel, desde el primer día que empecé. Se lo había manifestado a mi esposo de esa manera, yo le decía, yo me siento en una cárcel humana, perdón, así le dije a él, pero no se lo expresé a nadie más. Entonces, cuando el Señor me lo dijo así, de esa forma, a través de ese libro, que Él me iba a sacar de esa cárcel humana, y yo sabía que solamente se lo había dicho a mi esposo, yo supe que era el Señor que me hablaba a través de ese libro. Me dijo que iba a tener que vender todo lo que tenía, que porque Él me necesitaba ligera para la misión. Y cuando yo leí eso, yo dije, me voy de ese lugar. Llevaba 24 años en el mismo lugar, con las mismas personas. Y sinceramente yo le había pedido al Señor que yo quería servirle a Él, que me ayudara para poderle servir. Pero al mismo tiempo yo tenía unas cadenas tan grandes a ese lugar que me costaba por mí misma tomar la decisión de retirarme de ahí. Entonces yo le dije, Señor, yo no puedo tomar la decisión de retirarme por mí misma. Haz lo que tú consideres para sacarme de ahí. Yo pienso que esa situación pasó, era necesaria para que yo llegara a tomar la decisión de salir. Sin una situación como esa que yo viví, jamás hubiera salido del lugar. Entonces, cuando yo leí en el libro que el Señor me iba a mandar de misión a otro lugar, yo dije, me voy de acá. Y empecé a sacar todas mis cosas personales del lugar. Eran 24 años, entonces tenía muchas cosas en mi escritorio, ¿cierto? La imagen de la Virgen,
ciertas cosas personales que uno tiene en su escritorio. Entonces empecé a sacar, cada día sacaba algo, hasta el último día donde ya no tenía absolutamente nada. Ese día me llamaron de la gerencia y me propusieron negociar, es decir, salir del lugar. Y efectivamente así pasó. Entonces, bueno, les contaba que yo estaba en una posición de mucha depresión. Y resulta que un día me fui a la Eucaristía. Yo dije, no, o sea, no me sentía capaz de nada, pero ese día me paré y me fui a la Eucaristía. Un año atrás, nosotros habíamos mandado el proyecto de Nani, toda la música y todo, para la Jornada Mundial de la Juventud. Queríamos ir a cantarle al Papa, pero resulta que las invitaciones para cantarle al Papa, a los artistas que iban a presentarse, ya habían llegado en julio del 2018. Y estábamos hablando en ese momento de que yo estaba en noviembre del 2018. Estaba muy deprimida y entonces me fui a la Eucaristía, y cuando salí de la Eucaristía tenía en la puerta de la iglesia, me acuerdo tanto, me sonó el celular, lo tenía en vibración, y lo miro. Era un mensaje de mi esposo, donde él me compartía un mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud, y me decían, no era la carta de invitación, sino un mensaje donde me decía, usted debe estar en la tarima de San Joselito, tal día, a tal hora, por favor, infórmenos cuáles son los requerimientos de sonido que usted necesita para su presentación. Yo al ver esto, les digo, mi depresión se fue. Estaba feliz. Y yo decía, Dios mío, qué bendición, qué felicidad. ¿Cómo voy a hacer para ir? Porque necesitaba el dinero, no lo tenía. Ahora yo le dije, Señor, yo siempre trabajo para ti en familia, ¿sí? En pareja. Yo quiero ir, yo quiero ir con mi esposo. ¿Y cómo hacemos si él también trabaja y no tenemos los recursos? Bueno, mi esposo se fue a trabajar. Hablamos 2 meses después de esto. Él se fue a trabajar un día en la mañana y resulta que él viajaba en una moto grande, sí, porque trabajaba en otra ciudad, iba en una moto grande y a alta velocidad, no por imprudencia, sino porque la carretera sí lo exigía. Y se le atravesó un perro. Mi esposo se accidentó. La moto, según lo que él cuenta, salió rodando por la carretera. Él solamente vio que se deslizaba en la carretera y él cayó. ¿Qué puedo decirles de esa experiencia? Llegó a la casa como un loco, con el pantalón roto, los zapatos rotos, vuelto nada. A la moto no le pasó absolutamente nada. Y él solamente tenía un problema en un hombro y en una rodilla. Nuevamente visitamos el ortopedista que me atendió a mí cuando mi accidente del pie. Y este ortopedista lo atendió a él también y le dio la incapacidad. Esta incapacidad fue desde el día de su accidente hasta el domingo que terminó la Jornada Mundial de la Juventud. Es decir, teníamos el tiempo para poder servirle al Señor en la jornada. No teníamos el dinero, compramos los tiquetes con una tarjeta de crédito. Sin embargo, como hice la negociación con mi trabajo, me llegó el dinero justo una semana antes de viajar para poder comprar, pues para poder pagar todos los gastos y poder viajar tranquilos a la Jornada Mundial de la Juventud. Así es que en el 2019, sin tener vínculos con personas de la Jornada Mundial, sin tener los recursos, sin tener el tiempo, obviamente siendo como un imposible, el Señor hizo posible que nosotros pudiéramos llegar como artistas y servirle al Señor en la Jornada Mundial de la Juventud. En esa oportunidad participé pues en esta Jornada Mundial en Panamá
como artista, obviamente, como les estoy contando, y tuvimos la oportunidad de cantar ante miles y miles de jóvenes, a los cuales pude dar testimonio de que un matrimonio católico con el Señor y la Virgen María en el medio, sí es posible que sean felices, sí es posible que sea feliz. Entonces, pues cantamos una canción, bueno, cantamos varias, pero cantamos una canción que habíamos hecho, donde hablábamos de cómo el Señor nos había unido, que está en el disco que se llama Tú mi bendición, y de nuestra historia de vida con el Señor. Muchos jóvenes fueron tocados en ese momento, nosotros también, por supuesto. Es una experiencia que nos queda en nuestro corazón, en nuestra alma, grabada porque fue muy emotivo. Ese mismo día recuerdo que una pareja, después de nuestra presentación, se subió y le pidió la mano a su novia en ese momento. Fue muy bonito. Bueno, después de esta Jornada Mundial de la Juventud, entonces tomamos la decisión de venir a Canadá. Llegamos a Canadá sin amigos, sin personas que nos pudieran ayudar, con un estatus de turistas, ¿cierto? Pero el Señor nos ha guiado a través del tiempo, dónde debemos estar, cómo debemos hacer. Llevamos acá 5 años sirviendo. Llegamos a la misión católica latinoamericana de Sherbrooke sin saber que había una misión católica acá, sin saber que era la única misión latina en toda la región donde nosotros vivimos. Esta misión nos acogió de una manera muy bella y hemos podido trabajar con ellos, haciendo muchísimas actividades para el fortalecimiento de la fe de los latinos que llegan a estas tierras. Hemos hecho retiros espirituales, hemos trabajado con las parejas, hemos trabajado con los jóvenes, yo sirvo en el Ministerio de Música, hemos trabajado con toda la comunidad en general, hemos hecho muchas actividades. Todo para la gloria del Señor, por supuesto, todo para hacer que las personas se enamoren más de Él y de la Virgen María. Y pues es lo que les cuento. ¿Qué me queda decirles? Oren el rosario todos los días. De verdad, vale mucho la pena. Es la mejor arma espiritual que tenemos. Oren por sus sacerdotes, que lo necesitamos. Necesitamos tener sacerdotes santos que nos guíen hacia el amor y hacia el fortalecimiento de nuestra fe. Asistan a la Eucaristía, pero asistan de una manera donde ustedes puedan sentir desde el inicio la presencia del Señor. Visiten al Santísimo cuanto más puedan. Ustedes no saben las gracias que allí se derraman, les repito. Les recomiendo estar en una actitud de contemplación y de gratitud hacia el Señor durante el transcurso de sus días. Y estar abierto sobre todo a que el Señor pueda hacer grandes cosas en su vida, porque a veces el Señor quiere darse, el Señor quiere tocarlos, pero uno como ser humano a veces no se siente digno, a veces no siente que uno sea como digno de recibir. A veces uno cree que son imposibles, que son cosas que no se pueden dar. A veces uno lo cuestiona todo, a veces uno todo el tiempo está en función de los conceptos, demuéstrame en dónde está eso escrito, en función de los conceptos humanos. Y cuando eso sucede, es muy difícil que un milagro se dé. Yo solamente les digo, abran sus corazones al Señor para que Él pueda actuar en su vida. ¿Qué más puedo decirles? Valoren mucho lo que tienen en sus lugares. Acá en Canadá puedo decirles que la fe es difícil, muy difícil.
nosotros como comunidad latina solo tenemos una Eucaristía en español los domingos al mediodía, solo eso. Tenemos una adoración al mes. Poder tener, digamos, la adoración al Santísimo de manera perpetua no es algo sencillo acá. Para podernos confesar, nosotros hemos tenido que viajar hora y media de ida, hora y media de regreso, es decir, 3 horas, para lograr una confesión. Aquí las iglesias las venden y las convierten en tabernas. Hay una iglesia, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, que en este momento es un restaurante que se llama Oh My God, Oh Mi Dios, pero tiene una imagen afuera con un tridente, ¿sí? El tenedorcito del que ya sabemos, con cachitos rojos. Dentro de la iglesia hay una imagen de una santa que también fue pintada con cachos. En la puerta de la iglesia hay un letrero grande que dice el hoyo del diablo o algo así. No puedo decirles con exactitud porque la verdad es que no he estado, paso por ahí, pero no entro a ese lugar, por supuesto. También sé que hay un parque temático del demonio. En ese sí he estado porque fuimos por desconocimiento, no conocíamos la ciudad y cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta de en dónde estábamos. Entonces, la fe aquí no es muy sencillo. Realmente los católicos somos mal vistos. Entonces, les recomiendo, si en sus lugares ustedes tienen espacios de oración, vida de comunidad, eucaristías diarias, adoraciones, les recomiendo asistir, porque qué difícil es cuando uno no tiene. A veces valoramos cuando no lo tenemos. Entonces, mientras lo tengan, por favor, valoren. No me queda más que no me queda más que agradecerles por su tiempo, por escuchar, por ver este testimonio. Gracias, Belén, por el espacio, por podernos permitir estos momentos de compartir, porque de verdad que los testimonios edifican muchísimo. Para mí es una gracia del cielo poder estar aquí, poderles compartir un poquito de lo que yo he vivido. Es difícil en una hora y media compartirles todo lo que hemos vivido a lo largo de los años con el Señor. Solo decirles que ha sido la mejor elección. Ha sido muy bonito, ha cambiado mi vida completamente, para bien, por supuesto. Y bueno, decirles que nuevamente me encuentran en las redes sociales como Nani, Nani García. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas musicales encuentran mi música por si la quieren escuchar. Y pues invitarlos nuevamente a la oración y a estar en compañía del Señor. Dios me los bendiga, de verdad, que sean abundantes bendiciones para ustedes y por supuesto para nosotros. Belén, que el Señor te bendiga también y pongo tu misión y tu ministerio en oración a los pies del Señor para que sea de mucho provecho para todas las almas que te ven. Y pues amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias.